Paul Bernardo y Karla Homolka parecían personas normales, pero detrás de la pareja perfecta y buenos vecinos se escondían dos mentes desequilibradas que atraían a las mujeres con automóviles de lujo, para luego terminar con sus vidas. Esta es la escalofriante historia de Ken y Barbie. Paul Bernardo nació el 27 de agosto de 1964 en Ontario, Canadá, hijo de Kenneth y Marilyn Bernardo. Los Bernardo eran una familia estable de clase media que tenía buena solvencia económica, pero como con todo lo demás en la historia de Paul Bernardo, este exterior enmarcó una oscura verdad. En 1975, Kenneth Bernardo fue señalado de abuso de menores y hubo rumores de que incluso había abusado de su propia hija. Paul no parecía demasiado afectado por estos hechos en su infancia. Los observadores lo recuerdan como un niño feliz que sonreía mucho. A los 16 años de edad, su madre le reveló que en realidad no era hijo de Kenneth Bernardo, sino de una relación extramatrimonial. Fue cuando el comportamiento de Paul comenzó a cambiar notablemente y se refería sobre su propia madre como una vaga o una fulana. Cuando se fue a estudiar a la Universidad de Toronto, se volvió experto en conquistar mujeres en los bares, solo para luego burlarse de ellas y golpearlas. Era un joven guapo y encantador, una combinación que usaba para manejar a las damas y tomarlas desprevenidas. En poco tiempo, se daría un impulso mucho más oscuro. A partir de mayo de 1987, el suburbio de Scarborough en Ontario estuvo plagado de una serie de crímenes. La primera agresión registrada de Bernardo tuvo lugar el 4 de mayo de 1987. Una joven que acababa de bajar de un autobús fue atrapada y agredida muy cerca de la casa de sus padres. Desde ese día y en solo una semana hubo otros dos casos similares. Las jóvenes tenían edades entre los 15 y 21 años. La agresión iba acompañada de porrazos, palabras ofensivas y soeces e intimidaciones para disuadir a las jóvenes de acudir a la policía, lo que llevó a las autoridades a concluir que todos los casos habían sido perpetrados por el mismo hombre, a quien los periódicos rápidamente lo apodaron el violador de Scarborough. La policía de Toronto armó un retrato robot y el resultado era un muchacho de la puerta de al lado, es decir, alguien de lo más común, podía ser cualquier joven. Durante 3 años, Paul agredió al menos a 19 mujeres, y este es solo el recuento oficial. La policía interrogó a Bernardo en 2 ocasiones, pero nunca fue nombrado como sospechoso oficial. No sería hasta mayo de 1990 que una de las jóvenes pudo darle a la policía una descripción precisa del hombre que la agredió, y para entonces el violador de Scarborough se había vuelto aún más trastornado. Paul Bernardo había conocido a Karla Homolka en 1987 cuando él tenía 23 años y ella 17. Homolka nació en Ontario, Canadá en 1970, hija de Dorothy y Carol Homolka, y era la mayor de 3 hermanos. Quienes la conocieron en su infancia la describen como una niña bien adaptada, bonita, inteligente y popular, con una afición por los animales que la llevó a comenzar a trabajar en una clínica veterinaria después de la secundaria. Al igual que Bernardo, no había nada en la apariencia externa de Homolka que sugiriera la enfermedad mental que acechaba justo debajo de la superficie. Cuando los chicos se conocieron, tuvieron una atracción inmediata que solo se intensificó cuando Bernardo descubrió que, a diferencia de las otras chicas con las que había salido, Homolka compartía las mismas fantasías enfermas. Rápidamente comenzaron una relación BDSM en la que Bernardo actuaba como un amo abusivo y Homolka como un siervo dócil. Mientras tenía una relación con ella, Paul continuaba abusando de muchachas en los alrededores de Scarborough con la motivación de que su chica lo sabía y lo aprobaba, aunque en tribunales años después ella se presentaría como una afectada más. Bernardo y Homolka finalmente se comprometieron, pero la verdad era que después de 3 años juntos, Paul Bernardo se estaba aburriendo de la relación. Se quejó con Homolka de que ella no era virgen cuando se conocieron y pronto dirigió su atención enfermiza a otra parte, a la hermana de 15 años de Homolka, llamada Tammy Lynn. Lejos de indignarse por los deseos de Bernardo, Homolka lo animó una vez más. Le dijo a Bernardo que quería que tuviera a su hermanita como regalo de Navidad, así que se puso en marcha el plan del caso, que sigue siendo el más inquietante de los cometidos por Barbie y Ken, como fueron apodados por la prensa. El 23 de diciembre de 1990, mientras estaban en la fiesta de Navidad en la casa de la familia Homolka, Karla llenó las bebidas de su propia hermana con anestésicos animales que había tomado de la clínica donde trabajaba. Esa noche, mientras el resto de la familia dormía y Tammy estaba sin conciencia, Homolka cubrió la boca de su hermana con un paño empapado de alotano y entre ella y Paul se turnaron para abusar de la niña,
mientras grababan en video todo el incidente. Cuando Tammy comenzó a sofocarse con el vómito, la pareja tuvo miedo y trató de ocultar la evidencia antes de llamar a la policía. La adolescente nunca recuperó el conocimiento y fue declarada sin vida en el hospital. Aunque se notó la misteriosa quemadura en su rostro, no se detectaron los anestésicos en su sistema y su defunción se dictaminó como un accidente como resultado de la sofocación por el vómito, secundario a la ingesta de alcohol de esa noche. Una vez más, Ken y Barbie habían evadido la justicia. En 1991, Homolka atrajo a otra adolescente a la casa que ahora compartía con Paul Bernardo, de quien se había hecho amiga en el trabajo. La pareja intoxicó nuevamente a la niña, abusó de ella y lo grabó en video, solo que esta vez la adolescente sobrevivió y se despertó sin recordar los feos eventos. Paul Bernardo y Carla Homolka se casaron el 29 de junio de 1991 en una elaborada ceremonia de boda que incluyó su entrada en un carruaje blanco tirado por caballos. Al mismo tiempo, una pareja que navegaba en canoa por el lago Gibson descubrió aterrada bloques de concreto que contenían partes de un cuerpo. Los restos pertenecían a Leslie Mahaffey, de 14 años, que había desaparecido el 15 de junio a manos de Paul y Carla. Casi un año después, el 16 de abril de 1982, la pareja volvió a actuar. Esta vez terminaron con la vida de Kristen French, de 15 años de edad, a quien privaron de la libertad en un estacionamiento. Después de que realizaron una grabación de los hechos, dejaron su cuerpo y su cabello parcialmente rapado en una zanja a lo largo de un camino rural. La policía pronto se dio cuenta de que el caso de Mahaffey y el de French estaban conectados, pero no pudieron determinar quién era el autor. Un testigo de la privación de Kristen dio la descripción del auto, pero lamentablemente confundió el modelo. Posteriormente lanzaron un boceto con la información que proporcionó el testigo, el cual guardaba similitudes con Paul Bernardo. Debido a esto, compañeros de trabajo de Bernardo y Homolka comenzaron a informar a la policía sobre la actitud de los jóvenes y sus sospechas sobre ellos, pero aún no había cómo vincularlos. En enero de 1993, Carla Homolka abandonó a su marido después de que éste le propinara una paliza con una linterna, tras la cual terminó en el hospital, lugar donde fue interrogada por la policía sobre las sospechas de Paul. Carla decidió cooperar. 2 meses después, una muestra de ADN confirmó la implicación de Paul Bernardo en la serie de agresiones que habían estado devastando a la comunidad, y fue puesto bajo vigilancia antes de ser finalmente arrestado en febrero de 1993. Carla Homolka rápidamente consiguió un abogado y buscó un acuerdo con la fiscalía a cambio de testificar sobre Paul Bernardo. Afirmó que Bernardo le había dicho que había abusado de al menos 30 mujeres. Ken y Barbie ahora se enfrentaron entre sí. El gobierno había acordado con Homolka una sentencia de 12 años a cambio de su cooperación, debido a la falta de evidencia para imputar a Paul Bernardo, debido a que habían pasado por alto el escondite de los videos sobre sus actos. En un segundo allanamiento los videos fueron encontrados, pero ya era tarde para dar marcha atrás al acuerdo con Homolka. Las cintas de video revelaron la verdadera naturaleza de la mujer. Carla Homolka no era la mártir que había intentado retratar de sí misma, sino más bien una mujer desalmada. El público quedó espantado de los detalles de todos los casos que fueron filmados. Paul Bernardo, por su parte, fue condenado a cadena perpetua por privación de la libertad, abuso y por terminar con la vida de al menos 3 adolescentes. Homolka finalmente fue liberada en 2005 y desde entonces se volvió a casar y tuvo 3 hijos. Oriunda del Canadá inglés, se mudó a la provincia francesa de Quebec, donde esperaba encontrar cierta indulgencia, ya que el caso no había repercutido tanto en la prensa francesa como en Ontario, Canadá. Sin embargo, cuando la prensa reveló que Homolka estaba trabajando como voluntaria en una escuela en Montreal, los padres de familia armaron un gran revuelo. Paul Bernardo, por su parte, solicitó la libertad condicional en el año 2018, después de 25 años en prisión, la cual fue denegada después de solo 30 minutos de deliberación. Un abogado que habló en nombre de las familias de las víctimas informó que nunca ha habido una disculpa por parte de Paul Bernardo hacia las familias. Nunca ha habido ningún indicio de remordimiento. De hecho, Bernardo admitió ante el tribunal que no había sentido nada por las mujeres cuando les quitó la vida.